315 horas. El Mar del Sur de China. A 340 kilómetros al este de las Islas Spratly, la oscuridad es total y el silencio, engañoso. Bajo la superficie negra como el petróleo, algo se mueve. No hay sonido de motores. No hay firma de calor. Solo el murmullo casi imperceptible de agua desplazada por una forma de 9.800 toneladas que avanza a 28 nudos en las profundidades. El USS Connecticut, un submarino de ataque clase Seawolf, está siguiendo algo que no debería estar aquí, algo que el mundo entero cree que está amarrado en la base naval de Yulin, en la isla de Hainan, pero no lo está. Y si el Connecticut no puede detenerlo, la arquitectura de seguridad de toda la región Indo-Pacífico está a punto de colapsar en las próximas 4 horas. Lo que el Connecticut está siguiendo es el tipo 93B, el submarino nuclear de ataque más avanzado que China ha construido jamás. El tipo 93B no es el submarino ruidoso y torpe que los analistas occidentales describían hace una década. Los ingenieros del Ejército Popular de Liberación han pasado 15 años y $4.000 millones corrigiendo exactamente esas deficiencias. Han montado silenciadores de vibración de nueva generación en cada componente mecánico. Han revestido el casco exterior con una capa de material anecoico de 47 milímetros que absorbe los pulsos de sonar activo antes de que puedan rebotar. Han rediseñado la sala de máquinas completa, reduciendo su firma acústica en un 68% respecto al modelo original, y lo han armado con 20 misiles de crucero Yi-18, cada uno capaz de alcanzar un objetivo a 540 kilómetros de distancia con una desviación circular probable de menos de 3 metros. El plan del Estado Mayor del EPL era elegante en su arquitectura y brutal en su objetivo. El tipo 93B no estaba allí para hundir barcos, estaba allí para demostrar algo, para probar, en un ejercicio en tiempo real, que China podía operar un submarino nuclear de ataque en aguas que Estados Unidos consideraba su patio trasero, sin ser detectado, sin ser interceptado, durante el tiempo suficiente para lanzar una salva completa contra cualquier objetivo que eligiera. La demostración estaba coordinada con una operación de información simultánea. En 96 horas, Pekín publicaría imágenes de satélite del USS Gerald R. Ford, operando en el estrecho de Taiwán, y las compararía con las trayectorias de los misiles del 93B. El mensaje sería inconfundible: apaces. Estamos aquí. Y ustedes no lo sabían. La confianza del EPL no era arrogancia. Era el resultado de 18 meses de trabajo de inteligencia meticuloso. Sus analistas habían estudiado los patrones de despliegue de los submarinos de ataque americanos en el Pacífico. Habían identificado una ventana de rotación, un periodo de 72 horas en el que el número de activos estadounidenses en la región caería a su mínimo operacional mientras la séptima flota reorganizaba sus posiciones. El 93B saldría en ese intervalo, haría su penetración silenciosa, transmitiría una sola señal de posición encriptada desde las aguas reclamadas y regresaría a Yulin antes de que nadie en el Pentágono tuviera tiempo de reaccionar. En los despachos del Alto Mando Naval en Pekín, el nombre en clave de la operación era Dragón Silencioso, y hasta el momento estaba funcionando exactamente según el plan. ¿Crees que el USS Connecticut puede detectar y neutralizar al submarino más silencioso que China ha construido jamás, operando en aguas que el EPL considera propias? Comenta abajo. ¿Tiene alguna oportunidad? ¿Sí o no? Sigue leyendo. 340 horas. A 4.200 metros de profundidad, debajo del Connecticut y debajo del 93B, el fondo del Mar del Sur de China está sembrado de algo que ningún almirante chino esperaba encontrar allí. No son minas, no son cables de comunicación. Son 23 nodos de un sistema que la Marina de los Estados Unidos llama oficialmente Sistema Distribuido de Vigilancia Submarina de Nueva Generación, y que los técnicos que lo instalaron durante 3 misiones encubiertas a lo largo de 18 meses simplemente llaman la red. Cada nodo es del tamaño de una maleta grande. Está anclado al fondo con un cable de fibra de carbono casi imposible de detectar con sonar convencional. Contiene un hidrófono de banda ancha de tercera generación capaz de registrar frecuencias entre 1 y 10.000 hercios, un procesador de señales con algoritmos de inteligencia artificial entrenados específicamente para clasificar firmas acústicas de submarinos del EPL y una batería de litio con autonomía de 4 años, y lleva activa, transmitiendo en tiempo real hacia un satélite MUOS en órbita baja, desde hace exactamente 11 meses. El 93B había salido de Yulin creyendo que el silencio lo protegía, y era cierto que era silencioso. Era el submarino más silencioso que China había construido, pero silencioso no significa inaudible. Significa que el sonido que produce es muy difícil de distinguir del ruido de fondo oceánico, a menos que sepas exactamente qué buscar.
y los algoritmos de la red sabían exactamente qué buscar. Habían sido entrenados con 340 horas de grabaciones acústicas recopiladas durante los ensayos de mar del 93B en el Golfo de Bohai, donde 3P-8A Poseidon, operando desde Okinawa, habían pasado 4 meses escuchando con hidrófonos de boya a profundidades de hasta 300 metros. El EPL creía que esos vuelos eran patrulla rutinaria. No lo eran. Eran sesiones de recopilación de inteligencia. Y habían producido la biblioteca acústica más completa jamás obtenida sobre un submarino chino de ataque. 347 horas. En la sala de control del Connecticut, el operador de sonar de primera clase David Reyes lleva 40 minutos mirando una pantalla en la que hay una anomalía que no debería estar allí. No es el 93B directamente, es la perturbación que el 93B deja en la columna de agua cuando se mueve. Una firma de temperatura, una microturbulencia térmica de 0,003 grados centígrados, que se propaga hacia arriba desde su casco cuando el reactor produce calor. El algoritmo la ha marcado con un triángulo amarillo. Reyes ha visto triángulos amarillos antes, pero nunca tan limpios, nunca tan persistentes. Llama al comandante. El comandante del Connecticut no cambia velocidad, no cambia profundidad, no transmite nada. Se limita a activar el protocolo de clasificación pasiva y mantiene el rumbo. En este momento, el Connecticut sabe exactamente dónde está el 93B. El 93B no tiene la menor idea de que el Connecticut existe, y eso lo cambia todo. Pero lo que el dragón silencioso no sabía, lo que ningún analista del EPL había calculado en sus 18 meses de planificación meticulosa, era que la red no solo escuchaba, transmitía. Y lo que transmitía llegaba, en tiempo real, a algo más que el Connecticut. 352 horas, a 22.300 kilómetros sobre el Ecuador, el satélite WG, Sur, 10, del Sistema de Comunicaciones de Banda Ancha Global, recibe un paquete de datos comprimido de 847 kilobytes desde la red de fondo oceánico. Lo reenvía en 340 milisegundos a la estación terrestre de la base aérea de Ramstein, en Alemania, que lo retransmite en tiempo real al Centro de Operaciones Navales del Pacífico en Pearl Harbor. En la sala de operaciones de Pearl Harbor, un oficial de inteligencia de la flota lleva 3 horas mirando la trayectoria del 93B en una pantalla que muestra el Mar del Sur de China como si fuera un acuario de cristal, con cada movimiento del submarino trazado en una línea roja continua. La línea roja lleva 11 horas moviéndose en una dirección. En 47 minutos, si mantiene el rumbo y la velocidad, el 93B llegará a la coordenada desde la que puede lanzar sus J-18 contra el Ford. El comandante de la Flota del Pacífico ha autorizado 3 activos. El Connecticut, que ya está en posición, un P-8A Poseidon, que despegó de cadena hace 2 horas con la cobertura de vuelo de reconocimiento de rutina y que ahora orbita a 7.600 metros de altitud, 80 kilómetros al norte de la posición del 93B, con una carga de boyas de sonar activas D, E, C, A, Sur, y 2 torpedos Mark 54. Y algo que el EPL no sabe que está ahí, el USS Delaware, un Virginia-class que salió de Guam hace 31 horas, con órdenes de mantener silencio de radio absoluto y establecerse en la ruta de retirada del 93B hacia Hainan. El 93B estaba cazando, pero llevaba horas siendo la presa. 419 horas. El comandante del Connecticut recibe autorización, no para atacar, para demostrar. La diferencia es crucial y es deliberada. Washington no quiere un incidente submarino en el Mar del Sur de China. Washington quiere algo más valioso que eso. Quiere que Pekín sepa que sabe. Quiere que la demostración de capacidad del EPL se convierta en la demostración de una vulnerabilidad que China desconocía que tenía. La orden es precisa: activar el sonar activo de baja frecuencia AN/B QQ10 en modo ping único. Un solo pulso. Suficiente para que el 93B sepa exactamente lo que está escuchando. Suficiente para que entiendan que han sido rastreados durante horas, que el silencio en el que confiaban era una ilusión, que la operación Dragón Silencioso ha fracasado completamente antes de que se haya lanzado un solo misil. 419 horas y 23 segundos. El ping sale del Connecticut como un muro de presión acústica que se expande en todas las direcciones a 1500 metros por segundo. Tiene una intensidad de origen de 215 decibelios. A la distancia a la que se encuentra el 93B, 840 metros, el pulso llega a su casco con una intensidad de 186 decibelios. Para contextualizar, el umbral de dolor del oído humano está en 130 decibelios. Un motor de jet en la pista de despegue produce 140. Lo que golpea el casco del 93B en ese momento es comparable a detonar 50 kilos de TNT a 800 metros bajo el agua. En la sala de control del submarino chino, todos los sistemas de alerta acústica se activan simultáneamente. El operador de sonar del 93B, que lleva horas escuchando el silencio tranquilizador del océano profundo,
se arranca los auriculares de la cabeza. La pantalla de clasificación acústica identifica la fuente en 1,3 segundos. Submarino de ataque americano, clase Seawolf. Distancia, menos de 1 kilómetro. Posición, directamente a popa. En el punto ciego del sector acústico del 93B, el único ángulo desde el que su revestimiento anecoico es menos efectivo. El comandante del 93B mira la pantalla durante 4 segundos sin decir nada. En esos 4 segundos, comprende varias cosas al mismo tiempo. Comprende que el Connecticut lo ha estado siguiendo durante horas. Comprende que si el Connecticut hubiera tenido órdenes de ataque en lugar de órdenes de demostración, el 93B habría sido hundido sin saber siquiera que lo habían detectado. Y comprende que la operación Dragón Silencioso no solo ha fallado, ha producido exactamente el resultado contrario al deseado. 421 horas. El 93B inicia un viraje de emergencia a babor de 35 grados y aumenta profundidad a 340 metros mientras aumenta velocidad a 22 nudos. Es la respuesta táctica correcta a la detección por sonar activo. Alejarse, cambiar profundidad, aumentar velocidad para generar ruido de cavitación que dificulta el seguimiento. Pero el comandante del Connecticut ya lo esperaba. No necesita seguir al 93B con sonar activo. La red de fondo oceánico continúa trazando cada movimiento. El P-8A en altitud despliega una cadena de 6 boyas de ICA sur, a lo largo de la ruta de retirada proyectada del submarino. Cada boya es un ojo adicional. Y 180 kilómetros al noroeste, el USS Delaware lleva 40 minutos quieto en la ruta de regreso a Yulin, a 280 metros de profundidad, esperando. El Dragón Silencioso estaba huyendo hacia una segunda trampa que no sabía que existía. 448 horas. El Delaware detecta el 93B a 23 kilómetros de distancia. No activa sonar activo, no necesita hacerlo. Se limita a establecer contacto pasivo y mantenerlo. En este momento, hay 3 activos americanos rastreando simultáneamente al submarino chino. El Connecticut detrás, el P-8A arriba, el Delaware delante. El 93B está en el centro de un triángulo que se cierra. En Pearl Harbor, el oficial de inteligencia de la flota registra la posición exacta del submarino, su velocidad, su profundidad, su rumbo. Está obteniendo algo que vale infinitamente más que el hundimiento de un submarino. Está obteniendo la firma acústica completa del 93B en modo de huida, a máxima velocidad, a máxima profundidad, bajo estrés operacional real. Datos que ninguna sesión de inteligencia en tiempo de paz podría haber producido. La biblioteca acústica que ya tenían de los ensayos en el Golfo de Bohai acaba de añadir 3 horas de grabación en condiciones de combate real. El 93B, en su desesperación por escapar, acaba de entregar a la Marina Americana el manual completo de cómo detectarlo en cualquier condición futura. 511 horas. El Delaware activa su propio sonar activo. Segundo ping. Esta vez desde delante del 93B, cerrando el arco. El mensaje es inequívoco. No hay salida que no esté cubierta. No hay profundidad a la que puedan llegar que no estén rastreando. No hay velocidad que los haga invisibles porque la invisibilidad que creían tener era una construcción basada en información incorrecta sobre las capacidades americanas. En la sala de control del 93B, el comandante mira las pantallas que ahora muestran contactos acústicos en 2 sectores simultáneos. Detrás, delante. El P-8A en superficie acaba de activar radar activo, anunciando su presencia desde el aire. 3 activos, 3 sectores, 0 escapatoria. A las 514 horas, el 93B transmite una señal codificada de 4 caracteres hacia Yulin en la frecuencia de emergencia de la Armada del EPL. El código significa: operación comprometida, regreso a base, sin contacto de combate. En la sala de operaciones de Pearl Harbor, la intercepción de esa señal llega 18 segundos después de ser transmitida. El oficial de inteligencia la marca con una estrella amarilla en el registro y escribe una sola anotación: misión cancelada. La operación Dragón Silencioso había durado 11 horas y 47 minutos. En ningún momento el 93B había estado fuera del conocimiento de la Marina americana. En ningún momento la ventana de rotación de 72 horas que los analistas del EPL habían identificado había sido real. Era señuelo. Los patrones de patrulla que habían estudiado durante 18 meses habían sido modificados específicamente para crear esa ventana artificial, para inducir exactamente el tipo de operación que el EPL acababa de intentar, en exactamente el momento y el lugar en que la red de fondo oceánico podía registrar cada segundo de ella. El Dragón Silencioso no había cazado, había picado el anzuelo. 622 horas. El sol comienza a levantarse sobre el Pacífico Occidental con la indiferencia que tienen los amaneceres ante los fracasos militares. En Yulin, el 93B
tardará aún 4 horas en llegar a puerto. En Pekín, en el Estado Mayor del EPL, alguien tendrá que explicar por qué la operación más ambiciosa de inteligencia submarina de la última década ha terminado sin lanzar un solo misil, con 3 activos americanos documentando cada movimiento del submarino más secreto de China durante casi 12 horas. La operación de información coordinada, las imágenes de satélite, la demostración pública de capacidad estratégica, todo eso tendrá que archivarse, porque publicar esas imágenes ahora sería publicar también la prueba de que el EPL sabía que había sido detectado, interceptado y observado durante toda la operación. Lo que el 93B entregó esa noche no fue solo el fracaso de una misión, fue la firma acústica completa de su casco en condiciones de operación real. Fue la confirmación de que sus contramedidas anecoicas no funcionan contra los algoritmos de la red. Fue la demostración de que la ventana de vulnerabilidad que el EPL creía haber identificado en la séptima flota no existe. Y fue, quizás lo más valioso de todo, la confirmación de que China todavía no sabe exactamente qué hay en el fondo del Mar del Sur de China. En los años que siguieron a la instalación de la red, varios analistas navales habían argumentado que su coste, más de 2.300 millones de dólares en desarrollo, despliegue y mantenimiento durante la primera década, era difícil de justificar frente a activos más visibles y políticamente más rentables. Esa conversación terminó esa noche. El retorno sobre la inversión de la red no se mide en dólares, se mide en lo que no ocurrió. No ocurrió un incidente armado en el Mar del Sur de China. No ocurrió una crisis diplomática de imprevisible escalada. No ocurrió la demostración pública de vulnerabilidad americana que Pekín había diseñado durante 18 meses. Y no ocurrió el lanzamiento de 20 misiles Goye 18-18 contra el Ford, que en ese momento operaba efectivamente a 340 kilómetros al este de las Spratly, exactamente donde los planificadores del EPL habían calculado que estaría. La diferencia entre lo que ocurrió y lo que podría haber ocurrido es exactamente la distancia que separa la inteligencia de la fuerza bruta como fundamento de la seguridad nacional. El EPL construyó el submarino más silencioso de su historia. La Marina Americana construyó el sistema que lo escucha de todas formas. El EPL pasó 18 meses analizando patrones de patrulla americano. La Marina Americana pasó esos mismos 18 meses sembrando el fondo del océano con oídos que el EPL no sabía que existían. El EPL entrenó a su tripulación para operar en silencio. La Marina Americana entrenó algoritmos de inteligencia artificial para reconocer ese silencio específico entre todo el ruido del océano. En cada nivel de la competición, la respuesta americana no fue más grande, fue más inteligente. Esto es lo que distingue la dominancia naval americana en el siglo XXI de todas las formas anteriores de poder marítimo. No es el tamaño de los barcos, no es el número de misiles, es la profundidad de la arquitectura de inteligencia que rodea, precede y sobrevive a cualquier confrontación individual. Cuando el 93B activó sus sistemas y salió de Yulin, ya estaba perdido, no porque la Marina Americana fuera más rápida o más fuerte, sino porque la Marina Americana había construido un mundo en el que el 93B no podía moverse sin ser visto, incluso cuando todo lo que podía medir le decía que era invisible. El Connecticut regresó a Guam 72 horas después sin haber disparado un solo torpedo. El Delaware hizo lo mismo. El P-8A aterrizó en cadena con sus grabaciones completas y sus torpedos intactos. En los archivos del Centro de Operaciones Navales del Pacífico, quedó registrado como un ejercicio de inteligencia submarina de rutina en el Mar del Sur de China, sin clasificación especial, sin comunicado de prensa, sin medalla. La victoria más completa es la que el enemigo nunca puede describir, porque hacerlo implicaría admitir que estaba exactamente donde dijo que no estaba, haciendo exactamente lo que dijo que no haría, y que fue visto durante cada segundo de ellos sin saberlo. En Pekín, en algún despacho del Estado Mayor del EPL, alguien está mirando ahora mismo un informe que describe 11 horas y 47 minutos de una operación que se suponía que demostraría la paridad estratégica china en el dominio submarino. El informe concluye con una pregunta que nadie en esa sala puede responder con certeza. ¿Cuántos de los otros submarinos del EPL que creemos que operan sin ser detectados en este momento están, en realidad, siendo rastreados en tiempo real por sistemas que ni siquiera sabemos que existen? Esa pregunta es la victoria real. No el ping del Connecticut, no las grabaciones del Delaware, no la biblioteca acústica que el P-8A llevó de regreso a cadena. La victoria real es la incertidumbre que ahora habita en el centro de la planificación estratégica del EPL. La duda sobre si el silencio en el que confían es real o es, exactamente igual que la ventana de rotación de la séptima flota, una ilusión cuidadosamente construida para inducirlos a moverse de una manera específica, en un momento específico,
hacia una trampa específica. Eso es lo que produce la superioridad de inteligencia sostenida. No victorias individuales, una erosión continua de la confianza del adversario en su propia percepción del campo de batalla. Cuando no puedes estar seguro de cuándo te están viendo, empiezas a comportarte como si siempre te estuvieran viendo. Y cuando empiezas a comportarte así, has perdido la iniciativa estratégica antes de que comience cualquier conflicto. Hay una tradición larga en el análisis militar de valorar lo que se puede medir: tonelaje de desplazamiento, número de ojivas, alcance de misiles, presupuesto de defensa. China supera a Estados Unidos en número de buques de guerra de superficie. Rusia supera a la OTAN en artillería terrestre. Irán supera a cualquier vecino regional en número de drones. Pero la historia del Mar del Sur de China en aquella madrugada ilustra por qué esas métricas cuentan menos de lo que parece. El submarino más silencioso de China, el producto de 4.000 millones de dólares y 15 años de ingeniería de precisión, fue rastreado durante casi 12 horas por una red de sensores que su tripulación no sabía que existía, operada por algoritmos que su servicio de inteligencia no sabía que habían sido entrenados con sus propias firmas acústicas, coordinada por una arquitectura de comunicaciones satelitales que procesa y redistribuye datos en 340 milisegundos. El 93B era un activo extraordinario, pero operaba en un entorno diseñado por su adversario para que todo activo extraordinario produjera información extraordinaria para el adversario cuando lo usara. El Mar del Sur de China seguirá siendo una zona de tensión durante años o décadas. Las reclamaciones territoriales no desaparecerán. La competición entre potencias no cederá. Pero esta noche, en estas coordenadas, la Armada Americana demostró algo que no necesita publicar en ningún comunicado para que tenga efecto: que el dominio del subsuelo oceánico, la dimensión más invisible y más decisiva de la competición naval moderna, no está en disputa, y que cualquier intento de disputarlo comenzará, como comenzó la Operación Dragón Silencioso, con 11 horas de creer que eres invisible, mientras docenas de oídos silenciosos registran cada movimiento que hace. Vale la pena detenerse en lo que la red representa como concepto estratégico, más allá de sus especificaciones técnicas. No es un arma, no destruye nada, no disuade por la amenaza de represalia inmediata. Disuade porque convierte el océano mismo en un instrumento de vigilancia permanente. Cada kilómetro cuadrado de agua sobre la que un adversario decide operar se convierte potencialmente en un kilómetro cuadrado en el que está siendo estudiado. Y la naturaleza de ese estudio no es simplemente de localización, sino de caracterización profunda. ¿Qué hace el adversario cuando cree que está solo? ¿Qué velocidades adopta cuando está bajo presión? ¿Qué maniobras ejecuta cuando se siente acorralado? ¿Qué frecuencias de emergencia activa cuando todo lo demás falla? Cada uno de esos datos es una entrada adicional en los modelos predictivos que la Marina Americana usa para anticipar comportamiento en crisis. El 93B no solo fue detectado esa noche, fue comprendido. Y ser comprendido por tu adversario es, en el largo plazo, más peligroso que ser atacado por él. El 93B llegó a Yulin al amanecer. Los muelles estaban desiertos. No había comité de bienvenida. No había fotografías. El dragón silencioso no había rugido. Había sido escuchado desde el principio. Y lo que le había entregado a su adversario, sin querer, sin saberlo, era más valioso que cualquier cosa que hubiera podido destruir. En tu opinión, después de este fracaso estratégico completo, ¿se replegará el EPL y rediseñará silenciosamente su doctrina submarina, o acelerará el desarrollo de la próxima generación de activos para intentar cerrar esta brecha de inteligencia antes de que se haga permanente? Comparte tu análisis en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones, porque el siguiente expediente clasificado se desbloqueará en nuestro próximo video. La situación descrita en este guión es un análisis técnico y táctico de carácter especulativo, basado en sistemas de armas reales, doctrina naval documentada y tensiones geopolíticas conocidas en el Mar del Sur de China. Los desarrollos tácticos específicos, las secuencias de operaciones y los diálogos son dramatizaciones hipotéticas utilizadas para ilustrar capacidades, doctrinas y sistemas defensivos navales. Ningún elemento de este guión debe interpretarse como información operacional clasificada ni como descripción de eventos reales.